Decían que el invierno no llegaba a la Europa medieval, descendía, no como una estación, sino como una fuerza. Cuando el frío venía, no susurraba, aplastaba. Las familias se apretaban unas contra otras, no por cariño, sino porque cada paso lejos del hogar significaba un paso más hacia el frío. Afuera, el mundo se cerraba sobre sí mismo. Los pozos se congelaban, los ríos se endurecían, la madera crujía como huesos bajo el peso del hielo. Pero la crueldad del invierno no se medía por las tormentas, se medía dentro, en esos momentos silenciosos cuando alguien levantaba la tapa de un barril o metía la mano en un saco guardado desde el otoño. Porque en esa estación, la comida se comportaba de forma extraña. Cosas que debían ablandarse se volvían tercas. Cosas destinadas a nutrir se resistían a la mano que las buscaba. Algunas noches, cuando el hambre llegaba antes que el calor, un padre tomaba una herramienta de la pared, no para reparar una bisagra o partir leña, sino para algo mucho más cotidiano, algo que nunca debería haber requerido fuerza. Nadie escribió poemas sobre esa parte del invierno. Nadie cantó sobre ella, pero año tras año, en las cabañas de toda Europa, las familias aprendieron la misma verdad. Sobrevivir no era solo mantener el cuerpo caliente, era convencer a la comida de obedecer la estación, incluso cuando no quería. Mucho antes de que la gente tomara hachas para arrancar la cena de su propia forma, Europa comenzó a cambiar de maneras que ningún campesino ni monje podía prever. El calor que había acompañado al continente durante siglos, un periodo que hoy los historiadores llaman la época cálida medieval, empezó a desvanecerse. Las temporadas de cultivo se acortaron, las tormentas se endurecieron y los inviernos aprendieron nuevas formas de herir. A inicios de 1300, los cronistas escribieron sobre un frío tan profundo que hacía agua los huesos. El mar Báltico se congeló de extremo a extremo. El Rin se volvió piedra durante semanas. En Italia, tierra que rara vez se rinde al hielo, el río Po se congeló lo suficiente como para celebrar un torneo de justa sobre su superficie. El frío transformó todo lo que tocó. Cosechas que antes maduraban con facilidad empezaron a fallar. Las vides murieron. Los manzanos dieron menos frutos. Pueblos enteros cambiaron su manera de almacenar comida porque el tiempo de conservación ya no era predecible. Y entonces llegó 1315, el año en que Europa entró en lo que recordaría como la Gran Hambruno. No porque la comida desapareciera, sino porque el invierno se negó a soltar la tierra el tiempo suficiente para que creciera algo. Lo que la mayoría no sabe es que la hambruna no comenzó en los campos, comenzó dentro de los graneros. El grano se pudría. La humedad se colaba por debajo de las puertas más rápido que antes. La cebada ennegrecía antes de primavera. Y aun cuando las cosechas mejoraron, el recuerdo de esos años jamás abandonó a quienes los vivieron. Cuando un niño nacido hacia finales de 1300 llegó a la adultez, la idea de un invierno amable ya pertenecía a los cuentos. Ese era el telón de fondo de la vida medieval. Un clima que descendía estación tras estación, enseñando a todos, nobles y campesinos, que sobrevivir al invierno exigía preparación, disciplina y suerte. Sobre todo, suerte. Cuando terminaba el verano, cada hogar, desde la cocina de un señor feudal hasta una choza de una sola habitación, se convertía en una fábrica de almacenamiento. El ritmo era siempre el mismo: cortar, secar, salar, apilar. Reparar el techo, sellar los contenedores, rogar por un invierno clemente. El grano era la columna vertebral de la supervivencia. Trigo, si había dinero, cebada, si no. Pero guardarlo era un arte. Los graneros no eran simples cuartos, eran máquinas construidas a partir del miedo. Los campesinos extendían gruesas capas de retama espinosa sobre el suelo, una práctica más antigua que la memoria.
Las espinas impedían que las ratas treparan desde abajo y elevaban los sacos para alejarlos de la humedad. Encima colocaban esteras de junco trenzado, y luego los sacos, atados con fuerza y frotados con ceniza para repeler insectos. Las familias que vivían lejos de los molinos no almacenaban la harina. Se estropeaba demasiado rápido. Guardaban el grano entero, listo para hervirse, triturarse entre piedras o añadirse a cualquier caldo que pudiera hacerse en enero. Las verduras seguían reglas distintas. Los puerros y las coles permanecían bajo tierra, enfriados, hasta que alguien los arrancaba con las manos heladas. Las raíces duraban más de lo que muchos imaginaban, a veces hasta febrero. La carne tenía su propio calendario, tan brutal como eficiente. Noviembre era el mes del sacrificio, no porque la gente lo prefiriera, sino porque la tierra dejaba de producir alimento suficiente para los animales. Una vaca podía sobrevivir al invierno, sí, pero solo un hombre rico podía permitírselo. Así que las familias mataban lo que no podían alimentar. Los mejores cortes se comían frescos en un último festín, conocido en muchos lugares como Martinmas. El resto se salaba, se ahumaba, se secaba o servía hasta convertirlo en algo que pudiera durar. Cada técnica llevaba la misma verdad silenciosa. El invierno no solo ponía a prueba el cuerpo, ponía a prueba cada mes previo. El frío no entiende de intenciones. No le importa que una madre haya salado la carne con cuidado o que un padre haya ajustado cada nudo en los sacos de grano. El frío simplemente cambia las cosas. El pan fue la primera traición. Incluso las hogazas que se guardaban junto al hogar se endurecían demasiado rápido. La corteza se volvía armadura, el interior denso, como si la harina hubiera olvidado que alguna vez fue grano. El vino siguió el mismo destino. Los toneles, guardados en sótanos, se congelaban, no en nieve, sino en algo parecido a la roca. Crónicas del norte de Italia hablan de hombres cortando el vino con hachas, levantando trozos como si fueran vidrio rojo. Lo derretían junto al fuego solo para poder beberlo. El pescado tampoco se salvaba. El arenque salado conservaba su sabor, pero el bacalao seco, el temido stockfish, se endurecía tanto que debía golpearse con un mazo antes de hervirlo. Viajeros decían que cocinarlo tomaba horas, y comerlo se sentía como pelear contra el propio mar. Hasta el queso se endurecía. El invierno robaba la humedad de todo lo que tocaba, convirtiendo la suavidad en resistencia. Pero la verdadera sorpresa venía de los barriles. El grano tostado en verano, almacenado con esmero, podía cambiar bajo el frío. La humedad se filtraba a través de la madera y se congelaba entre los granos en finas capas. Un saco que debía caer como arena de pronto se comportaba como barro helado. No es que la comida se estropeara, aunque eso también pasaba. Era que la comida se resistía a la estación, como si el invierno exigiera no solo calor a las personas, sino trabajo a la comida misma. Esa era la realidad medieval. El frío no se conformaba con congelar el mundo exterior. Se infiltraba en aquello mismo que debía mantener a la gente con vida. Un hogar medieval, en invierno, no era un refugio acogedor. Era una negociación constante. El fuego solo calentaba un pequeño círculo de aire. Más allá de ese círculo, el frío recuperaba el control. La tela se endurecía durante la noche. La madera se volvía quebradiza, y el suelo de piedra mantenía la temperatura del hielo. Los niños dormían juntos, envueltos en lana o viejas capas. Los padres racionaban su propio calor, cambiando de posición para que el frío no les adormeciera las articulaciones. Las ventanas, si las había, se cubrían con pergamino o con láminas delgadas de cuerno, materiales que bloqueaban el viento, pero también la luz. En ese espacio oscuro, la comida era compañera y adversaria,
Una olla de potaje podía hervir por horas, no porque lo necesitara, sino porque las verduras se negaban a ablandarse. La carne colgaba de las vigas del techo, donde el humo del hogar se acumulaba en una niebla permanente, un método de conservación lento, casi accidental. Cada comida era una pregunta. ¿Se puede cortar? ¿Se puede suavizar? ¿Se puede romper sin desperdiciar? Incluso hervir cambiaba. El aire frío espesaba el agua. El fuego requería vigilancia constante para que no muriera ante las corrientes que se colaban por debajo de la puerta. Y aún así, en ese espacio reducido, la vida seguía. La gente rezaba, remendaba ropa, afilaba herramientas, contaba historias y esperaba. Siempre esperaba que el frío cediera. El invierno no detenía la vida, solo la reformaba, convirtiendo cada rutina en resistencia. No todos enfrentaban el invierno de la misma manera. Los ricos vivían en salones de piedra con sirvientes cuidando el fuego. Tapices gruesos cubrían las paredes para retener el calor. Capas de piel amortiguaban la mordida del frío. Y las despensas se mantenían llenas por más tiempo simplemente porque la riqueza lo permitía. Pero las leyes suntuarias, reglas estrictas sobre quién podía usar qué, impedían a los campesinos vestir ciertas pieles, incluso si podían pagarlas. El calor se convirtió en un símbolo de clase. Los monasterios tenían otra suerte. Los monjes se levantaban antes del alba, recitando oraciones en salas frías de piedra, pero sus métodos de almacenamiento eran excepcionales. Su conocimiento de la conservación, pescados ahumados, carnes saladas, toneles de cerveza espesa, mantenían la comida disponible durante más tiempo. Los campesinos, en contraste, vivían bajo la misericordia del clima y de la cosecha. Su dieta se reducía conforme avanzaba el invierno. Primero desaparecían los verdes frescos, luego las frutas blandas y al final cualquier cosa incapaz de soportar la escarcha. Para febrero, la mayoría dependía de avena, cebada, chícharos, cerdo salado, pescado seco y cualquier raíz que hubieran salvado del hielo. Es fácil imaginar el invierno medieval como una experiencia compartida, pero no lo era. Para algunos era incomodidad, para otros supervivencia, para muchos ambas cosas. Y entre todo eso se repetía la misma verdad silenciosa. El invierno recordaba a cada persona cuál era su lugar. El invierno no solo atacaba los sentidos, atacaba las monedas. Los precios subían cuando el frío se instalaba. No porque los comerciantes fueran crueles, sino porque el invierno hacía todo más difícil. Transportar, moler, almacenar, incluso acceder a lo básico. Un pan que costaba un penique en verano podía costar 2 en enero. La cerveza duplicaba su precio porque la cebada se estropeaba con la humedad, y elaborarla requería calor. Al mismo tiempo, los salarios caían. Menos horas de luz significaban menos horas de trabajo. Un jornalero que ganaba 5 peniques en verano podía ganar 4 o 3 en invierno. Un hombre en Londres, hacia 1340, podía gastar hasta el 70% de sus ingresos solo en comida durante los meses fríos. Los viajeros enfrentaban costos adicionales. Un posadero cobraba no solo por la comida y la cama, sino por alimentar al caballo, algo que casi duplicaba su precio en invierno. Hasta el combustible era un problema. La leña debía recogerse y apilarse en otoño. Si una familia la agotaba demasiado pronto, se enfrentaba a una decisión dura: cambiar el último grano por madera o permanecer en el frío y esperar que la comida durara. La economía medieval no giraba en torno a monedas, giraba en torno a calorías. ¿Quién las tenía? ¿Quién no? ¿Y quién decidía cómo se repartían? En invierno, la comida no solo era alimento, era moneda, poder y miedo. El invierno afilaba todo lo que tocaba. Los señores controlaban ríos y estanques,
La mayoría de los campesinos tenía prohibido pescar, incluso si un arroyo pasaba frente a su casa. Solo el mar ofrecía verdadera libertad. Pero el mar de invierno era impredecible y feroz. Los derechos de pesca no eran simples reglas, eran líneas de supervivencia, y la mayoría estaba excluida de ellas. Los molinos de agua sufrían su propio destino. Una sola helada podía partir la rueda, bloquear los engranajes o quebrar el canal que llevaba el agua. Cuando el molino fallaba, la harina desaparecía, y sin harina, el pan se volvía raro. El frío dictaba cada resultado. La carne salada podía durar meses, pero se volvía tan dura que hervirla requería medio día. El pescado seco podía durar años, pero exigía trabajo antes de ceder al calor. Hasta el calendario litúrgico sentía la influencia del invierno. La cuaresma caía en la parte más fría del año, prohibiendo carne, huevos y lácteos cuando la gente más los necesitaba. Las familias preparaban leche de almendras, igual que lo hacían los monjes desde hacía generaciones, moliendo nueces con agua, cerveza o vino. La medicina humoral añadía otra capa. El rábano, considerado caliente y seco, equilibraba lo frío y húmedo del invierno. Se comía no por gusto, sino para combatir la estación misma. El invierno no solo transformaba la comida, determinaba cómo podía usarse, comerse, compartirse o reservarse. Convertía cada comida en una negociación entre clima y voluntad. Eventualmente el frío superaba la paciencia. Un hombre podía intentar primero con un cuchillo, presionando el filo contra un pan que se negaba a ceder. Podían calentarlo junto al fuego, pero el calor apenas tocaba la superficie. La carne salada era peor. Empacada en salmuera y luego endurecida por el frío, se volvía tan densa como madera. Para prepararla, la gente la golpeaba con el lomo de un hacha, no para cortarla, sino para quebrarla en trozos que la olla pudiera aceptar. El vino, guardado durante meses, se congelaba en bloques, que debían picarse antes de calentarlos. Y el pescado, sobre todo el bacalao seco, se volvía tan rígido que algunos viajeros decían que sostenerlo era como sostener una tabla. No eran rarezas, no era comida de emergencia, era la cena. El hacha no era símbolo de violencia, era una herramienta de cocina, una entre muchas, una herramienta que revelaba una verdad que ningún poema capturó. El invierno no solo congelaba el mundo, endurecía lo que debía mantener a la gente viva. Las familias aprendían a golpear, romper, separar, remojar y hervir. Aprendían que la comida no era una aliada pasiva, era un material terco, moldeado por una estación que se negaba a suavizarse. En el invierno medieval, el hambre tenía peso, pero la resistencia también. Hoy, cuando pensamos en comida de invierno, imaginamos comodidad, guisos, pan tibio, cosas suaves que alivian el frío. Pero quienes vivieron los inviernos medievales conocían otra verdad. Conocían el sonido de un cuchillo doblándose contra una hogaza, el esfuerzo de separar una carne que alguna vez caminó sobre 4 patas pero que ahora se negaba a rendirse. El trabajo extraño y cansado de convertir algo congelado, seco o salado en algo comestible. No buscaban sabor ni riqueza, buscaban aguante. Y en esa búsqueda construyeron un mundo donde cada estación dejaba marca. En los campos, en las casas, en la gente misma. El frío no era un enemigo que venía y se iba, era un maestro. Enseñaba cautela, enseñaba preparación, enseñaba que la comida no era un regalo, sino una responsabilidad que debía cuidarse mucho antes de que llegara el invierno. Y en los meses más oscuros, enseñaba algo más.
que sobrevivir no era solo cuestión de cuerpo, era cuestión de voluntad. Voluntad para golpear, descongelar, ablandar y persistir frente a una estación que convertía la comida en piedra y las comidas en trabajo. El invierno, en la Europa medieval, grabó sus lecciones en todo lo que tocó, y generación tras generación aprendió la misma verdad. El frío probaba la tierra, pero probaba a las personas incluso más.